Bienvenidos nuevamente a otra emisión de Estructuras, igual que todos los domingos a las 8 de la noche por BTV Canal 32 y por Punta Cana TV los viernes a las 7 de la noche. Yo soy Juan Miguel Castillo Roldán, Leila Mejía. Hoy estamos transmitiendo mi hermana y abogados los dos, y yo también soy explotado por ella. Anda, sí, esa es mi difamación de todos los domingos. Hoy estamos celebrando el programa número 10 de Estructuras. Leila, ¿está contenta? muy contenta, sí. Oye, no lo notas. Sí, rebosante de energía y vigor, wow. Sí, relajando, claro, que estoy feliz, claro, y sobre todo que hoy entonces vamos a hacer un programa especial con un tema que nos interesa mucho, no solo a ti, a mí siempre nos ha interesado, sino también sé que una gran parte de la población dominicana tiene preocupación sobre esto que trataremos hoy. Explícale a la gente. Bueno, para celebrar en cierta forma el programa número 10 de Estructuras, tenemos una transmisión especial sobre un solo tema. Normalmente hacemos dos temas, Leila y yo, hacemos unos reportajes sobre un tema y sobre otra cosa que no tiene nada que ver, traemos un invitado. Sin embargo, hoy vamos a tener un solo tema, que es la crisis haitiana, en razón de que todas las personas que ven la prensa, que ven los noticieros, saben que de hace una semana se ha estado hablando de la visita de quien fue el ex jefe, quien es el ex jefe de la MINUSTAH, Edmond Mulet, que estuvo en el país recientemente y estuvo hablando sobre la crisis haitiana y sobre las preocupaciones que tenemos hoy en día en cuanto a la estabilidad de ese país y los posibles efectos que puede tener para República Dominicana. Entonces, nosotros, en primer lugar, tenemos como invitado a José Martínez Brito, quien nos acompaña en el día de hoy para comentar la visita de Edmond Mulet y la crisis haitiana. Bienvenido. Que es comunicador, que es candidato a diputado, ¿verdad? Así ya, es, sí, está inscrito, ya seguro. Por la 2. Sí, así es. ¿Y por qué partido? Vamos por la Fuerza Nacional Progresista y la coalición Juntos Podemos. Y tú eres abogado también. Así es. O sea, que tú eres como todólogo, más o menos. y me toca hacerlo, ¿eh? Me toca hacerlo. Al final, también como comunicador he tenido que abordar diferentes temas. Este es uno de ellos, con el cual me siento sumamente cómodo porque creo en él, creo en que la República Dominicana debe tomar cartas respecto a crisis que se pueden dar en países vecinos, como el caso de Haití, y que pueden afectarnos de forma directa en la delincuencia, en la economía, en la empleomanía, en absolutamente todos los sectores importantes de la sociedad dominicana. Y pues aquí estamos para hablar de ellos. Así es. Tenemos entonces a Martínez Brito como comentarista invitado. Entonces, Leila y yo hemos preparado algo para ustedes, y es que muchas personas no pudieron ir a conocer personalmente a Edmond Mulet. Incluyéndome. Incluyendo a Leila, que no pudieron ver su exposición en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde yo soy profesor también, donde él se tomó más de una hora para hablar sobre su experiencia como jefe de la MINUSTAH en Haití. Y lo que hemos hecho nosotros es preparar para la audiencia, van a verlo hoy, pero también van a poder verlo en las redes, en YouTube, cuando subamos el material, de un resumen de los principales planteamientos de Edmond Mulet en cuanto a la situación de Haití, vivencias personales de él, cosas que tienen que ver con crímenes horrendos, las pandillas, con las complicidades del gobierno haitiano, sobre la salida de la MINUSTAH y cómo hay una correlación entre esa salida y la situación actual. Y de hecho, nuestro comentarista invitado también estuvo presente en esa intervención. Entonces, hoy tenemos una emisión especial en la que vamos a tomar los principales planteamientos resumidos de Edmond Mulet, y con eso vamos a iniciar la transmisión de hoy. Veamos. Las Naciones Unidas, de la Embajada Británica, de la Unión Europea, de Alemania, de Guatemala, de Suiza. Es un gran honor. También tenemos representación de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aquí con el decano de la Escuela de Ciencias, Humanidades, como lo es el señor Mariano Rodríguez. A una persona autorizada, porque fue quien dirigió aquella misión de las Naciones Unidas en Haití durante tantos años. El día de hoy nos reunimos aquí para hablar del derecho internacional, pero desde un enfoque más específico que representa una de las mayores preocupaciones que tenemos como Estado Dominicano, que es el de Haití y su desestabilización.
Son dos acciones, una urgente, que es una de asistir al tema de la hambruna, del hambre, de la gente que no tiene ni qué comer. Ya van más o menos 4.300.000 personas que no comen una vez al día en Haití. Y eso es terrible. Y después está la situación, el programa, ese es el de urgencia, pero está el importante también, que es el de volver a retomar por parte de la comunidad internacional el expediente de Haití, por así decirlo, para entrar a fondo en temas de reforma constitucional, de garantizar la paz y la seguridad interna y la reforma económica del país. Si no se entra a eso, vamos a estar siempre en este ciclo de recurrente de volver en crisis. Se sale de una crisis, se vuelve a entrar en una crisis. Naciones Unidas ha tenido cinco misiones de mantenimiento de la paz en Haití en los últimos 30 años, con un mandato limitado a temas de paz y seguridad. Tenemos que ir más allá para las reformas estructurales del país si es que queremos sacar a Haití adelante. Bueno, no solamente para la República Dominicana, para todas las islas del Caribe, para la Florida, para los países de América Latina. En Haití el éxodo continúa de manera muy acendrada, de eso vamos a hablar ahora en la conferencia también. La pérdida de confianza de los haitianos en su propio país es peor que nunca, y eso pues ha forzado a muchos haitianos a migrar. El éxodo continúa, pero insisto en el tema humanitario, el tema del hambre, que si eso no se resuelve ahora, inmediatamente, esto va a generar un flujo de presión migratoria en toda la región. Una decisión del presidente Trump cuando asumió el poder en temas de ahorrar dinero, decía él, y de reducir las contribuciones de Estados Unidos a las operaciones de mantenimiento de la paz. Decidieron los Estados Unidos cerrar la misión en Haití. Yo les advertí, les dije. El problema es que a mí nadie me hace caso. Yo les dije, miren, no cierren esa misión. Esa presencia disuasiva de tropas es muy importante para mantener un cierto nivel de estabilidad. Pero fue una decisión política del presidente Trump. Yo les dije, esto va a salir mucho más caro en el futuro, porque Haití no está lista todavía. Todavía las capacidades de la Policía Nacional de Haití, de las fuerzas de seguridad, no están al nivel necesario para poder controlar la situación. Y hemos vuelto a ver de nuevo un resurgimiento de la violencia criminal. Hay de nuevo secuestros, el bandolerismo, la criminalidad, las pandillas, las extorsiones, los robos, los asesinatos, que en algún momento se había controlado, ahora vuelve a surgir. Entonces, es un dilema realmente para todos ahorita qué hacer ante esta situación de crisis. En Haití ha habido 5 misiones de mantenimiento de la paz, una conjunta con la Organización de Estados Americanos en los últimos 30 años. La última misión, que se creó en el 2004, fue la MINUSTAH, y se gastó en efecto muchísimo dinero. Ahí habían 18.500 tropas operando en Haití. Se hizo todo el trabajo también de capacitación y formación, profesionalización de la Policía Nacional de Haití, sobre todo después del terremoto. Se gastó mucho dinero en temas humanitarios, de levantamiento de escombros, etc. O sea, se gastó muchísimo dinero. Pero una misión de Naciones Unidas con un mandato restringido a solamente temas de paz y seguridad, y no abordando temas fundamentales, estructurales, como una reforma constitucional, una reforma económica, una reforma del tema de justicia, que en Haití no hay justicia. Entonces esos temas son fundamentales si queremos realmente cambiar. O sea, que la paz es cara, pero el no invertir en estos procesos resulta después mucho más caro en vidas humanas, no solamente dentro de Haití, sino que se genera un nivel de desestabilización a nivel regional también. En las 2 ocasiones que serví como jefe de la misión MINUSTAH en Haití, en 2006-2007, inmediatamente después del terremoto en el 2010 y 2011, venía yo con mucha frecuencia a República Dominicana, a reuniones con el presidente de la República, con el comandante de las Fuerzas Armadas, con el ministro de la Defensa, con las fuerzas de seguridad, policía acá, para todos los temas pues comunes del tema de la frontera también. O sea que Naciones Unidas y la MINUSTAH, nosotros estamos muy conscientes de esos riesgos y de esos desafíos que representa un Estado fallido pegado a otro que no lo es. No era función ni mandato de Naciones Unidas promover ningún tipo de migración, no de ninguna manera, al contrario, todo lo que se hacía era para evitar la migración, evitar el éxodo, evitar que los haitianos salgan de Haití.
Como pudieron ver, el equipo de estructura se trasladó personalmente hacia la universidad para conocer personalmente al doctor Edmund Muller, y esas preguntas que le hicimos directamente fueron grabadas para ustedes para que vieran su planteamiento. No todas le gustaron a él, ¿verdad? No. En una le pregunté sobre el tema migratorio y bueno, ahí salió un poquito más suave de lo que realmente fue la reacción, porque no se sintió muy cómodo con esa pregunta de si en algún momento las misiones en Haití tenían como objetivo, o claro o encubierto, promover algún tipo de emigración de los haitianos hacia otras regiones con forma de... o sea, como venir para acá. Sí, ¿verdad? buscar una válvula de escape barata de los problemas de Haití, que no fueran soluciones en Haití. ¿Qué tú crees de eso, José? Mira, siempre se ha hablado de una gestión de traslado de personas que no es forzoso. Y se ha estado haciendo, por ejemplo, a Guyanas, se van a algunas islas también cercanas, pero el principal objetivo siempre ha sido República Dominicana, porque es una frontera terrestre, es una frontera que se cruza a pie, como aquel libro sobre el masacre, y es una forma de generar divisas para Haití, el hecho de poder traer personas a trabajar y también a dejar su descendencia aquí en República Dominicana. Estamos claros de que los hospitales de las fronteras reciben de cada 10 parturientas unas 7 haitianas y solamente 3 o 4 dominicanas. Y esto, aunque la gente no lo vea o lo vea como algo humanitario, tenemos que entender que la República Dominicana tiene escasos recursos para los dominicanos y que no podemos asumir bajo ninguna circunstancia las responsabilidades de otros países en desmedro de los servicios que se les prestan a los dominicanos. Yo recuerdo que en una ocasión se hizo una carta del Congreso Nacional de la República Dominicana al periódico El País de España, por un artículo que ellos habían escrito en la reforma constitucional del 2010, que se establecía la esclavitud en esta constitución como la abolición de la esclavitud permanente. Y se hizo un artículo en el cual se establecía que esta había sido por fin la primera vez que se abolía la esclavitud. O sea, como que hasta el 2010 aquí teníamos esclavos. Exactamente. O sea, claro. Entonces, es parte de una política internacional de grupos que intentan precisamente dañar la imagen de los dominicanos para tratar de presionar a los gobiernos de que reciban humanitariamente. Incluso hablaba Muller en esta conferencia de que se habló en algún momento o se negoció en algún momento hacer campos de refugiados. Y ustedes saben lo que puede ocurrir con un campo de refugiados, que luego puede llamarse campos de concentración, como ocurre regularmente con las cuestiones de la República Dominicana cuando se quiere dañar esa reputación. Recuerdo esa carta porque en ella se establecía que la República Dominicana no tenía una historia de apoyo masivo al nacionalismo, y que tampoco existía bajo ninguna circunstancia ese tipo de discurso de políticos dominicanos y que obtuviese el apoyo masivo de la población respecto a la migración. A diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, en Francia con Jean-Marie Le Pen, o lo que ha pasado en otros países donde discursos muy nacionalistas y en contra de la migración pues han obtenido apoyo popular. La República Dominicana siempre ha sido un país honesto en sus relaciones con Haití. Y yo les doy un pequeño dato. De hecho, el más solidario, no solo honesto, ha sido el país más solidario del mundo. Siempre primero, antes de que llegue cualquier misión norteamericana o cualquier misión de otros países latinoamericanos, por ejemplo, ya los dominicanos estamos ahí. Ocurrió en el terremoto, que al otro día es cuando ya están llegando tropas para ayudar a los haitianos en este desastre natural. Lo contó él en la posición. Claro. Cuando pongámoslo más video, van a ver cuando él narra cómo él veía las carreteras llenas de vehículos privados que iban desde República Dominicana hacia Haití a llevar ayuda. Así es, y fuimos nosotros los primeros. Resulta que si usted hace una búsqueda en Google, sencilla, y pone, usted sabe que Google lo sabe todo y encuentra todo, ¿verdad que sí? Ustedes buscan en Google, Haití agradece a República Dominicana y lo deja ahí. Eso no aparece. Y le va a aparecer 0, unos grillitos cantando. Y se lo estoy diciendo en serio. Sí, no es que va a aparecer 1 o 2 publicaciones, es que no hay una sola publicación en la que Haití agradezca el apoyo de los dominicanos.
Pero esto no es mal agradecimiento, o sea, bajo ninguna circunstancia, es una política pública, porque recuerden que Haití nos lleva muchos años luz en diplomacia y en discurso diplomático. Y siempre su discurso diplomático es y será que Haití necesita una salida, necesita un escape de migración para que sus nacionales puedan obtener recursos que luego envían a Haití. Una solución dominicana. Una solución dominicana a una crisis haitiana que bajo ninguna circunstancia debemos nosotros asumir. Tú hablas sobre el tema de la inmigración, cómo se promueve en Haití, y recuerdo una publicación de el principal medio de prensa de Haití, el Novelista, que ello fue traducido por el doctor Manuel Núñez, quien también fue entrevistado para este programa el día de hoy, que decía que lo ideal era que de Haití emigraran un aproximado de 200.000 a 300.000 haitianos al año como una forma ideal de paliar los problemas de crisis haitiana. Y en cuanto a los partos, esa cifra de los 7 parturientas de cada 10 madres en territorio dominicano, que es un número que varía mucho porque hay algunas partes de la frontera que se eleva a 8 y a 9. Sí, depende de la zona. Más allá de medios de prensa, cuando yo fui abogado de la Defensoría del Pueblo y dirigí el departamento, la Dirección de Tutela de Derechos, hicimos inspecciones que tenían como objetivo evaluar el contenido de los libros registros de nacimiento, de la cual se emiten las constancias de nacimiento, que pueden ser o las normales para hijos de personas dominicanas o hijos de extranjeros residentes, o las rosadas, que van en un libro diferente porque son personas en tránsito y por tanto tienen consecuencias en lo que tiene que ver con el acta de nacimiento y el acceso a la ciudad dominicana. Eso es una discusión que vamos a tener más adelante. Ahora, en esas inspecciones vimos que efectivamente, sí, la mayoría de los nacimientos en hospitales públicos se referían a parturientas haitianas, precisamente en condición de tránsito, y en muchas de esas ocasiones ni siquiera había una separación de los libros registros, eso lo vimos personalmente nosotros, aun cuando del año 2005, con la Ley General de Migración, la Ley 8504, se establece en el artículo 28 el libro de extranjería. De eso hace 15 años. De la Constitución Dominicana de 2010 hace ya 9 años. Casi 10. Desde las resoluciones de la Junta Central Electoral que tienen que ver con la puesta en funcionamiento del libro de extranjería a través de las resoluciones del año 2007, hace 12 años, y también de las resoluciones del Ministerio de Salud Pública que emite un mandato para que los hospitales apliquen este formulario, hace también todos los años del mundo. Cuando tú sumas y sumas, hace más de una década que distintas entidades competentes del Estado Dominicano ordenaron que se hiciera la separación de esos libros y vaya sorpresa, pleno 2019 todavía hay hospitales que no separan los registros, o sea que tanto sentencia 168-13 para hablar de tema de nacionalidad y de documentación de personas nacionales, extranjeras residentes y extranjeras en tránsito, que incluye también los ilegales, para que al día de hoy todavía hay hospitales que no separen una cosa de la otra, tomando en cuenta esta realidad de que a veces 7 de cada 10 partos son de personas de nacionalidad haitiana sin documentación legal de residencia. Tenemos otro material ahora, ¿verdad? Eso es correcto. Tenemos también 2 fragmentos de la exposición que hizo él. Vamos a ponerlo en pantalla para que vean ya cuando él hizo la exposición en la Pucamaima, cuáles fueron las anécdotas que él hizo. Veamos. Hay que recordar que hasta 1960 el Producto Interno Bruto de Haití era superior al de la República Dominicana. En Haití hubo instituciones, hubo Estado, las cosas funcionaban. Y, sin embargo, eso ya se ha deteriorado hasta, como se decía anteriormente, convertir a Haití en un verdadero Estado fallido. Yo no creía que los pueblos se podían suicidar. Yo no creía que comunidades de hombres y mujeres podían entrar en una espiral de autodestrucción. Y estando en Haití uno se da cuenta de que eso sí es posible. En Haití solamente el 2% del territorio nacional tiene cobertura vegetal, arbórea, solo 2%. La depredación del medio ambiente es terrible. Uno de los elementos que ha convertido a Haití en un estado fallido es esa falta de respeto al medio ambiente. Una empresa chilena, por ejemplo, que hizo un contrato con el gobierno haitiano para reforestar muchas montañas en Haití. Y empezó a sembrar, invirtió muchísimo dinero, millones de dólares en Haití para reforestar. Y cuando los arbolitos estaban así de este tamaño, empezaba la gente a cortarlos, porque es la única fuente de energía que hay.
es la madera y el carbón. Un país que había caído en manos de los bandidos, de las pandillas, de lo que llaman en Haití los gangs, controlando totalmente el país. La violencia, la extorsión, el robo, los secuestros, algo realmente terrible. Eran los jefes de los grupos armados que yo tenía que ir a combatir. O sea, los que yo tenía que ir a combatir era la base política del partido del presidente René Preda. Me mataron a 34 de mis cascos azules en esas operaciones. Porque les quiero decir que esa era una guerra urbana. Era con AK-47, con bazucas, con granadas, con bombas molotov. El cuerpo del niño le habían abierto todas las entrañas con todos los órganos de fuera y un rótulo encima de su cabeza que decía por colaborador, por haber aceptado ayuda, comida, agua de un soldado de Naciones Unidas. Si ellos veían que en una casa, una familia, una persona nos sonreía y Dios guarde, nos hablaba, nos dirigía la palabra, cuando ya salía nuestra patrulla, nuestra inspección en el lugar, sacaban de la choza, de la casa, al abuelo, a la abuela, a la mamá, al papá, a los hijos, a todos alineados en ahí enfrente y los fusilaban a todos, para que toda la demás población viera que se pagaba con la vida cualquier tipo de colaboración o de apreciación al trabajo que nosotros estábamos haciendo. Bueno, vamos a comentar esto y un poco más. Tenemos más material preparado para ustedes, aparte de que tenemos a nuestra invitada aquí, José Martínez Brito, pero antes vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos continuamos en Estructuras.